Nos acompaña la doctora Carolina Vargas Aynace. Muchas gracias, doctora. Un placer, como siempre. Bueno, nos queda como un déjà vu, ¿no? Que el gobierno vuelve a estar enfrentados con el campo y tenemos a veces el temor que se repita lo del 2008 porque hay muchos elementos como en común. Allá en el 2008 estaba la crisis de las hipotecas. Acá tenemos la guerra esta en Ucrania. Comenzaron ya las descalificaciones al sector del campo y el campo se está comenzando a movilizar en distintas partes del país. ¿Le preocupa el tema? Por supuesto, ¿cómo no nos va a preocupar el tema? La verdad es que hacemos votos porque esto pueda solucionarse a través del diálogo, de poder escuchar los reclamos lógicos de cada sector vistos desde su perspectiva. También hay un posicionamiento del gobierno en una situación económica que es muy difícil. Sabemos por experiencia que este enfrentamiento no resultó bueno para ninguno de los lugares en conflicto, ninguna de las partes en conflicto en otra oportunidad. Y más que nunca hoy, en un escenario económico, si podríamos llamarle de incertidumbre, volátil, complejo y complicado, además por una salida de la pandemia que nos ha traído consecuencias económicas que lamentablemente vamos a seguir viendo por delante mucho tiempo más, y un escenario mundial en donde también crecieron las incertidumbres. Generalmente las hay, pero acá se multiplicaron. Claro que sí, además el efecto de la globalización, que es algo que realmente sigue sorprendiendo, porque uno podría decir el escenario bélico está muy lejos de nosotros, pero las consecuencias en los aumentos de precio, en las cuestiones que tienen que ver con los productos, con los alimentos, y lógicamente van a repercutir en un mundo globalizado. Wuhan estaba más lejos. Exacto, y tal vez en diciembre de ese año pensamos que iba a quedarse ahí, sí. Y bueno, veamos cómo nos afectó a todos. Bien, hay una expectativa de que el presidente pueda finalmente domesticar la inflación, pero hasta ahora pareciera que se está acercando lo que fue la inflación de Macri. Yo no sé si podríamos utilizar esa palabra domesticar, qué lindo sería. Me parece que el problema inflacionario es un problema tan complejo que difieren mucho en cuanto a esta comparación con Macri, porque lo que buscamos ahora con el presidente es un escenario de crecimiento, de desarrollo, de productividad en Argentina, donde lógicamente controlar el proceso inflacionario es prioritario en el sentido de proteger el bolsillo de todos, pero sobre todo de quienes menos tienen, porque la inflación golpea mucho más en los sectores de abajo, además de lo catastrófico que resulta para la economía y para el ámbito privado en general. En este caso, bueno, asistiendo a lo que ha pasado con lo que Macri había dicho en su momento, no solamente no ha podido controlarlo, sino que además nos ha endeudado de la forma en que lo hizo, consecuencias que estamos sufriendo nosotros ahora, donde afortunadamente ya hay un norte al menos que se ha establecido con este acuerdo con el fondo, que nos va a permitir de alguna forma planificar dentro de un escenario un poquito más, no sé si llamarle previsible, pero con pautas más claras, lo que puede venir hacia adelante. Sí, de todas maneras, el acuerdo con el fondo impone medidas antipáticas pero necesarias. Claro que sí, cuando la macro está un poco desordenada. Preservando, por supuesto, todos estos grandes títulos que se vinieron manejando, que tenían que ver con reformas laborales o previsionales, en donde yo creo que la discusión en el Congreso ha ido poniendo blanco sobre negro sobre una deuda que ciertamente es antipática de pagar para el conjunto de la masa de los argentinos, porque si ese dinero se hubiera utilizado, como se dijo, en invertir en el país, en poder proyectar nuestra economía, y estaríamos hoy en otra situación de pago, aun cuando ocurrió la situación de la pandemia. No habiendo cumplido esas metas y no habiendo puesto esos capitales al servicio de la matriz productiva del país, hoy nos encontramos en otro escenario, donde tal vez domesticar la inflación sea la prioridad, una de las prioridades para este gobierno, pero en donde todos tenemos que acompañar también entendiendo de dónde viene. Sí, para explicar un poco, cuando digo domesticar, es decir, que mantener una inflación mucho más baja, ¿no es cierto? Y tratar de bajar una inflación que en la Argentina golpea a los sectores más bajos, evidentemente. A los de arriba también, porque a veces no observamos claro que sí. La cantidad de inversiones que no se hacen, la cantidad de puestos de trabajo que no se crean,
porque el proceso inflacionario no permite planificar un negocio. Pero por supuesto, estamos totalmente de acuerdo y también estoy convencida de que la salida de esto es entre todos y requiere sí o sí un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Por lo tanto, las mesas de diálogo que se puedan generar y los planteos en donde se puedan acordar escenarios son vitales para los años en que se vienen. Yo creo que nuestro gobierno, y ya no hablo desde ninguna línea en particular, nuestro gobierno, donde tenemos la responsabilidad de gobernar, no podemos darnos el mal llamado lujo de no escuchar a los sectores productivos del país, a los industriales, a quienes en definitiva aportan trabajo genuino y también sufren el riesgo de los emprendimientos que hacen. Ahora, el gobierno plantea diálogo con distintos sectores, lo que está bien visto, sobre todo por el sector privado, pero tiene un problema de diálogo hacia adentro. ¿Cómo cree Carolina Vargas Ignace que se va a desarrollar esta interna, teniendo en cuenta que imprudentemente al presidente de la Nación se lo está descalificando con una menor frecuencia y personajes a veces menores? Porque, a ver, un Cuervo Larroque, un Berni, ¿sería hablar mal de un presidente, parados en qué volumen político y electoral? Yo creo que primero tenemos que tener todos en claro que tiene que existir un respeto a la investidura y a la institución, porque hacerlo de otra manera nos degrada a todos nosotros como argentinos, como nuestro sistema democrático en el que hemos elegido vivir. Luego ya las cuestiones internas yo creo que van a dirimirse puertas para adentro, así lo espero. ¿Sí? No podemos negar que existen. ¿Posible? No podemos negar que existen, dadas los posicionamientos diferentes que se han tenido, por ejemplo, en esto que estamos hablando del acuerdo con el fondo. Tal vez este tema ha sido lo que ha desnudado diferencias en la visión, pero siempre dijimos que nosotros somos un frente, así nacimos y pudimos volver a ocupar este lugar tan enorme de responsabilidad que es conducir los destinos de este país, un país amplio, dispar, con una gran heterogeneidad de sectores y de pensamientos, en donde me parece que si somos capaces de entender que las diferencias están y que posiblemente van a seguir estando, pero hay algo que es totalmente superador, que es la responsabilidad de gobernar que nosotros tenemos. Este es un año de gestión, este no es un año electoral, este es un año en donde el gobierno nacional y cada uno de los gobiernos provinciales tienen que darle a la gente lo que la gente está pidiendo, sobre todo después de 2 años de pandemia en donde todos aquellos compromisos que nosotros asumimos en la campaña desafortunadamente no pudimos cumplir o no lo pudimos cumplir en la magnitud en que nosotros queríamos hacerlo. Bueno, hoy, donde gracias a Dios hoy tenemos una situación epidemiológica que nos permite volver a una nueva normalidad, yo creo que hay que aprovechar este año de gestión para poder concretar todas aquellas cosas que la gente nos está pidiendo. Y a eso no lo deben impedir las internas. Bien. La toma de decisiones debe priorizarse para poder avanzar. Yo creo que los problemas son mucho más acuciantes que el posicionamiento que vayamos a tener los dirigentes el año que viene. Yo decía en la apertura del telón de fondo es muy grave. 50% de inflación, con un índice que puede crecer, 50% de pobreza, 40% de economía en negro, que es una economía que no tributa, que no crece y además un mundo que se complica. Entonces, con este telón de fondo no hay lugar para internar. Ahora, mientras Carolina Vargas Ignace me dice, yo creo que internamente se va a solucionar, la percepción que tiene el ciudadano común es que Alberto quedó sin el acompañamiento necesario en un momento donde vienen medidas, repito, antipáticas pero necesarias. Se puede hablar del acompañamiento tal vez de un sector en un tema puntual. El acompañamiento lo tiene el presidente, lo ha tenido con todos los gobernadores de las provincias que lo vienen acompañando en la gestión y no quiero generalizarlo. Esto ha sido un tema muy particular de visión sobre un tema medular, por supuesto, y estructural para la situación económica de la Argentina, en donde lamentablemente no ha existido entendimiento. Yo creo que para adelante este entendimiento se va a dar porque también es importante mirar cómo ha sido la posibilidad de volver a recuperar el gobierno nacional en la elección anterior y ha sido en base a la unidad. Yo creo que no hay otra posibilidad tampoco para el 2023 y esto también va a hacer que todas estas situaciones internas se vayan acomodando. ¿Acompañará el kirchnerismo y la Cámpora de pronto a un aumento de las tarifas?
La verdad es que habría que analizar en ese momento cómo se van a posicionar. No quiero vaticinar un resultado, sí hago votos porque acompañan las medidas que, aunque sean antipáticas, nos permitan mirar hacia adelante con un poquito más de esperanza. Es una obligación que tienen, yo creo que lo tienen que pensar de esa forma. Bien, nosotros cuando analizamos qué puede hacer Cristina Kirchner, tenemos dos imágenes en nuestra historia reciente: Chacho Álvarez, que renunció, se enojó y se fue, o Julio Cobos, que le votaba todo en contra a Cristina. Yo creo que ni una ni la otra. Bien, ¿y cuál sería entonces? Cristina es una mujer muy inteligente que sobre todo tiene por objetivo que la institucionalidad del país se mantenga y conoce muy bien cuáles son los riesgos que se puede tomar y cuáles los que no. ¿No va a tener el kirchnerismo su candidato propio para el 2023? Esperemos que no. Que no sea Alberto. Como lo he manifestado, tiene Bien. que existir la unidad dentro del peronismo, no exentos, por supuesto, de tal vez atravesar algunas instancias electorales previas donde se puedan dirimir candidaturas para ir con una candidatura unificada hacia adelante. Ahora, Tucumán logró lo que no se pudo lograr a nivel nacional, porque después de esa interna dura entre Jaldo y Mansur terminaron acordando. Tucumán es increíble. En la última visita del jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur, a la provincia, ha quedado evidenciada la muy buena relación que mantienen hoy el gobernador Osvaldo Jaldo y el jefe de gabinete, y sobre todo la armonía en la visión y en los objetivos que tenemos, que por lo menos para este año en la provincia es gestionar y concretar todas aquellas cosas que suscribimos con Nación para que pueda venir a la provincia esos fondos, para que podamos tener obra pública, para que podamos tener trabajo genuino y para que de alguna manera podamos contribuir a bajar estos índices tan alarmantes que hoy tenemos. Tener más de un 50% de pobreza es algo inaceptable en Argentina y yo creo que más que ninguna otra preocupación, esto va de la mano con la inflación, por supuesto, pero es a lo que nos tenemos que abocar a trabajar, a bajar esos índices, la pobreza, la desocupación, porque esas son las cosas medulares, además son las cosas que nos interesan como personas, que le interesan a la gente, y son las cosas de las que los dirigentes nos debemos ocupar. Ahora, esta armonía que se ve, ¿se va a mantener cuando haya que definir las candidaturas para el 2023? Yo no puedo hacer futurología, esto está en la naturaleza o la condición humana. Mi pensamiento personal es que sí se va a mantener porque nosotros tenemos en claro las consecuencias que nos ha dejado esta lucha interna que recientemente hemos tenido, así que la verdad es que creo que los dirigentes tenemos en claro que hacia el 2023 el peronismo en Tucumán tiene que ir unido. ¿Cómo van a definir las candidaturas? ¿Por acuerdo o por paso? Ya me está pidiendo mucho, Pedro, vamos a ver. No, porque la pregunta importante todavía no llegó, es decir, si Carolina Vargas Ainase va a trabajar para Jaldo 2023. Hoy en la provincia de Tucumán, quien está habilitado para ser candidato a gobernador es Osvaldo Jaldo, y estas cuestiones las vamos a conversar puertas adentro, seguramente con el doctor Juan Mansur y con todo el equipo, para ver cuál es la mejor propuesta para Tucumán. Y la otra pregunta interesante, por lo menos para mí en la entrevista, es decir, ¿cómo acompaña a Carolina Vargas Ainase? ¿Como futura integrante de otro gabinete o como candidata para el 2023 en algún cargo electivo? Todos los lugares a los que yo accedí fueron por el voto popular. No va a ser diferente en esta ocasión, así que vamos a evaluar el año que viene a qué va a ser esa candidatura, pero yo siempre voy a someterme a la voluntad popular. Preguntas más precisas, ¿Avenida Roca o Avenida Néstor Kirchner? Se volvió a discutir. Y yo creo que tal cual se llama hoy, se debe seguir llamando. ¿Y cuál es la visión que tiene del expresidente Julio Argentino Roca, el tucumano? Porque hay como una visión epidémica, fue a matar a los indios, fue un sanguinario, por eso no hay que darle nombre a las avenidas. Como todo ser humano y sobre todo líder, en un contexto, en la época en que le tocó, hizo cosas buenas y cosas malas. No estoy de acuerdo con lo que tiene que ver con todo lo que fue conculcar derechos de los pueblos originarios y creo que con esa parte de la historia me quedo para no coincidir con el nombre de la avenida. Los historiadores dicen que en realidad los indios que vivían en el sur estaban en contacto con Chile, que querían transformarse en un territorio chileno, hacían azonadas permanentemente, robaban hacienda, robaban mujeres y las esclavizaban, y que el embate de esos
indios no había otra forma que de enfrentarlos, y así fue. En realidad, a veces algún historiador pinta como que se fue a vulnerarle los derechos, pero antes que ellos estuvieron los tehuelches, ¿no? También dicen que la historia la escriben los que ganan. Uh-huh. Es importante, por eso también el revisionismo, es un tema muy apasionante. Sí, evidentemente que nos tenemos que poner de acuerdo, porque tiene que ver con la convivencia de los distintos sectores que viven en el país. La verdad que lo que seguimos discutiendo el día de hoy seguramente es inmemorial en cuanto a lo difícil que es construir un solo proyecto nacional cuando venimos de lugares tan diferentes y tal vez de visiones tan distintas. Pero Bien. Ese es nuestro desafío. Sí, pero por supuesto la política lo tiene que tratar de resolver a esto. Claro que sí. Hay quienes plantean que a los que cortan calle, los que cortan ruta, hay que sacarle los planes sociales. ¿Cuál es la posición? Yo creo que los planes sociales son importantes en ciertos sectores de la sociedad, los más vulnerables, los más desprotegidos, pero es una decisión de este gobierno que los planes sociales vayan reconvirtiéndose y es nuestro desafío hacer que todas las personas que están en condiciones de hacerlo se vayan incorporando al mundo laboral y que produzcan. Los cortes de calle yo no los asocio directamente con los planes. Acá en Tucumán tenemos un alto índice de litigiosidad y de reclamo que se traduce en nuestras calles. Lo dije hace unos pocos días ante situaciones que nos tocó vivir. Yo creo que nosotros tenemos que tener un orden en la provincia. Una cosa es respetar los derechos constitucionales de quienes van a manifestar ante las autoridades, pero otra cosa muy difícil es que 3, 4, 5 personas que esgrimen tener un derecho corten una calle y perjudiquen a la mayor parte de la sociedad que necesita transitar y que necesita trabajar. Creo que en esto tenemos que llegar también a un punto de equilibrio. Siempre somos muy respetuosos de aquellas personas que quieren manifestarse, pero paulatinamente vamos a ir también poniendo un poco de orden en esto, porque también la gente que transita tiene que tener no solamente previsibilidad de poder llegar en horario a un lugar, sino también es la calidad de vida que nosotros vivimos. Estamos viviendo en una ciudad desordenada, ruidosa, que no colma las expectativas de nadie y donde realmente creo que tenemos que hacer un replanteo. Carolina Vargas Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, puntodepartidatv.com o CCC Go.